Hola amigos y hermanos, un placer nuevamente estar con ustedes en este estudio de este día. En esta semana estamos estudiando algo que tiene que ver con la única cosa por la cual la iglesia existe, es la misión. Nos estamos empujando. Yo creo que nos estamos abocando ya a la parte final de esta misión. Y si usted se pone a estudiar los eventos que ocurren en la parte de los gobiernos, de los sistemas y de diferentes entidades que tienen que ver con el poder económico, usted se da cuenta que realmente sí estamos en los tiempos finales. Por lo tanto, debemos avanzar. Querida iglesia, querido hermano, querido amigo, vamos a avanzar en llevar esta misión donde debe ser llevada. Antes del estudio profundo que vamos a hacer hoy, vamos a pedirle a Dios su bendición a través de su Santo Espíritu. Pastor Cuaycal, adelante. Querido Padre, tú eres un Dios misericordioso, tardo para la ira, clemente, perdonador. Y a veces no solamente nos das una segunda oportunidad, a veces nos das 3, 4, 5, son infinitas. ¿Por qué? Porque deseas que mi vida cambie reflejándote a ti en nuestro ser. Solamente cuando el ser humano tiene un encuentro contigo puede ser capaz de cambiar su cosmovisión, puede ser capaz de cambiar sus conceptos equivocados y caminar en los caminos de salvación. Porque hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, pero el fin es camino de muerte. Pero solamente a través de tu luz encontraremos el camino correcto. Seguimos en nuestro repaso, en nuestro estudio de escuela sabática. Danos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor. Amén, amén. Muy bien, queridos. Nosotros a veces pensamos, yo pienso mucho, y le digo a mi iglesia que pensemos, que meditemos. Salimos a veces al campo, a la playa, a la montaña, y vamos a meditar realmente, vamos a meditar. Meditar es yo verme con Dios. Y en muchas ocasiones he pensado que Dios, claro, siempre ha estado detrás de nosotros. Dios siempre, claro, Él nos compró con su sangre. Él nos hizo primero. Satanás nos arrebató de las manos de Dios por engaño. Y finalmente Dios nos compró nuevamente. Él vino y murió por nosotros. Por eso es que Dios siempre está orientándonos. Y siempre está con nosotros para hacernos entender. Porque esa es la parte importante. Tratar de entender el plan de Dios. Tratar de entender qué es lo que Dios quiere. Tratar de entender por qué ya Cristo no ha venido. Entender por qué el malo prospera. Y nosotros seguimos acá. Viviendo solamente con lo que Dios nos da cada día. ¿Por qué? Y ahí es donde muchas veces al pensar tanto, nuestros pensamientos chocan. ¿Ven? Chocan, ¿por qué? Porque aún el mismo hermano que cree en Cristo entra en competencia con los otros de afuera. Al entrar en competencia con las personas de fuera, sucede que entra el materialismo, y cuando el materialismo entra en una persona, entonces baja la espiritualidad. Mayormente es así. Cuando el materialismo se apodera de la persona, la espiritualidad baja porque se siente y se ve y es insensible a lo que Dios quiere que haga, a lo que Dios quiere que la persona invierta. Y una de las cosas principales que debemos vernos como mayordomos nosotros es que lo que Dios nos da no es solamente para guardarlo y para acumularlo, es también para darlo a su obra,
a su causa, invertir en su causa. Hay un pensamiento que nos dice así, que no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, más bien haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo uno hace tesoro o tesoros en el cielo? Cuando uno se entrega a la causa de Dios, se entrega a la salvación de las almas, se entrega con todo, con su tiempo, con su dinero, con su casa, con su ropa, con todo lo que tiene, se entrega a esta causa. Y eso lo vemos muy poco hoy. Personas entregadas así. Gracias a nuestros pioneros, que de ellos copié. Gracias a los discípulos de Jesús. Después, claro, que recibieron el Espíritu Santo, porque antes estaban más perdidos que quién sabe, ¿no? Pero cuando ellos saben que Cristo ya se fue y que Cristo les dio el Espíritu Santo, entonces empezó la obra de entrega completa. Gracias al mismo Jesús, que lo copio también, que se entregó de todo corazón. No importa lo que el otro diga ni lo que el otro piense. Mi única existencia en este mundo es servir al Dios del cielo y a mis compañeros, a mis seres humanos aquí en la tierra, Pastor Cuaycal. Es interesante, pastor, entrar a la historia de Jonás después de Nínive. Dice el versículo 1 del capítulo 4, 1 y 2, dice: Señor, ¿no es este lo que empecé cuando estaba aún en mi tierra? Así es. Por eso quise huir a Tarsis. Mira, comienza nuevamente a confrontarse con el Señor. Con Dios, así porque es. su cosmovisión era muy diferente. El material de Escuela Sabática dice: Jonás tenía un odio profundo hacia el pueblo de Nínive. Sí. Jonás quería que Nínive fuese la próxima Sodoma y Gomorra. Esperaba el juicio de Dios sobre este pueblo odiado. Tremendo. Él quería, por eso salió ya de Nínive y se fue a sentar a un lugar, a un mirador, y dijo: aquí me siento, Señor, ya cae. Sí, elimínalos a todos. Pero no entendió el plan de Dios, ni para él. Así es. Ni para el pueblo, pastor. Ni para él ni para el pueblo. Pero el punto central aquí es que Dios sabe lo que hace. Dios es el que guía. Dios es el que fortalece. Dios es el que trae a la persona en sí. Fíjense, tenemos una cita del Espíritu de Profecía que quiero compartir con usted en esta ocasión. Y nos dice esta cita, que es tan importante y que me llena de emoción, ¿no? Esa cita nos dice así. Quiero que la ponga en la pantalla porque quiero leerla con ustedes. Muy bien. Dice: una vez más cedió a su inclinación de dudar. Y una vez más fue abrumado por el desaliento. Y dice: perdiendo de vista los intereses ajenos. Esa expresión ahí me gusta. Los intereses ajenos. Y dominado por el sentimiento de que era preferible morir antes que ver sobrevivir la ciudad, exclamó en su desconformidad: ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque me es mejor la muerte que la vida. Tremenda situación la del profeta. Todavía él está peleando con su sentimiento.
Todavía no le está dando oportunidad a que Dios sea el que trabaje. Todavía no. O sea, a pesar de que oró allá en el pez y Dios lo oyó, a pesar de lo que él pasó, pero ahora cuando ve que toda esta parte tan bonita que Dios quería sucede, ahora dice él a Dios que le quite la vida, porque lo que él quería era lo que leyó el pastor Guaycal hace un ratito: matar, que se mueran todos los ninivitas. Fíjense que dice aquí ahora: el que vive como vocero de Dios no debe decir palabras que aún la majestad de los cielos se negó a usar cuando contendía con Satanás. Debemos dejar a Dios la obra de juzgar y de condenar. Eso es muy importante, queridos amigos. Muy importante el hecho de que dejemos que sea Dios. Es que nosotros no conocemos el corazón de las personas. El corazón lo conoce Dios. Y siempre he dicho que la salvación es un acto de la voluntad de Dios. No es el que yo quiera que se va a salvar. No es mi primo, o aquel muchacho, o aquella muchacha bonita, o lo que fuere. Es acto de la voluntad de Dios. Y si alguien no se salva, o si alguien se murió, yo no debo mandarlo ni para el cielo, ni tampoco debo mandarlo para el infierno. Eso es acto de Dios. Mi deber solamente es llevar las buenas nuevas de salvación. Y todo aquel que cree será salvo porque Dios lo haya designado, no yo, Pastor Guaycal. Es interesante mirar, pastor, por segunda vez Jonás tiene un encuentro con el Señor. Y Jonás tenía una cosmovisión. Una cosmovisión es el pensamiento que yo tengo de mi vida. ¿Sí? Y las cosmovisiones, pastor, no se las llega a través de un sermón. Yo no cambio a alguien por un sermón. Yo no cambio a alguien por un dicho. Las cosmovisiones se cambian cuando tengo una confrontación a mi pensamiento. Entonces Jonás pensó y dijo: van a ser destruidos, pero no pensó lo que el Señor hizo con su mensaje. Y es interesante mirar, pastor, me encanta lo que dice literalmente aquí en la escuela sabática. Las cosmovisiones no se fabrican por un encargo. Tampoco cambian porque digamos algo nuevo, diferente. Las cosmovisiones suelen formarse y cambiarse en función a las experiencias vividas y de cómo se interpretan o se explican. Entonces, no, yo, pastor, me creé así y seguiré así toda mi vida. Mi papá hizo eso, mi abuelito es eso, yo voy a hacer eso, mi hijo va a hacer eso. Eso es una cosmovisión de vida. Y a veces arrastramos cosas buenas, pero muchas veces arrastramos cosas malas. ¿Quién es el único que cambia nuestro destino? ¿Quién es el único que nos da una nueva cosmovisión si la tenemos errada? Es el encuentro con el Señor. Nínive tuvo un encuentro con el Señor, pero ahora hacía falta que el que conocía cambie su cosmovisión. Correcto. Y eso es justamente lo que piensan algunos, ¿no? Y su cosmovisión es bien estrecha. No, cuando se habla de cosmovisión, se habla de una totalidad. ¿Ven? Pero hay unos que tienen una propia y no es lo que Dios quiere. Yo me imagino a Jonás una vez que él termina de predicar y que él ve el arrepentimiento, que él ve a las gentes. Pues si se arrepintieron, pues se arrepintieron. Ese era el propósito, que se arrepientan de su mal camino, que dejen el mal, que dejen el pecado. Me imagino que hubo días sin crímenes allá en Nínive. Ayunaron, dice, y oraron desde el rey hasta el más humilde. Todos, y eso lo vio Jonás. Entonces, si él ve lo que había que hacer
ahí era un bautismo. Un bautismo. Y si Jonás hubiera llamado a un bautismo, la gente le hubiera venido en masa a hacerlo. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Jonás ve que Dios no hace lo que él siempre decía, si no se arrepienten, Dios va a traer castigo. Entonces, si se arrepintieron, pues ya Dios no va a traer el castigo. Pero el pensamiento de Jonás era que como quiera, Dios tiene que castigar esa ciudad porque esa ciudad es mala. No. Una vez la persona llega al arrepentimiento, no importa lo malo que haya sido, si se arrepiente de corazón, las cosas cambian, el destino cambia para esa persona. Y eso fue lo que pasó contrario a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. No hubo cambio. Que no hubo cambio. Al no haber cambio, entonces ahí, incluso ni cambio siquiera hubo en la esposa de Lot, que algunos dicen que se volvió estatua de sal cuando se iba porque miró para atrás. No, el problema fue que ella se devolvió y al devolverse murió junto con todos los de Sodoma y Gomorra. Y claro, la ciudad de sal se le llama hoy, ahí está el mar muerto, ahí está. Y esa es otra historia, muy diferente a la de Nínive, que tomó un arrepentimiento. Creo también en el arrepentimiento de aquellos dos hombres. Hubo uno de los dos hombres clavados en la cruz con Cristo. Hubo uno que llegó al arrepentimiento y Cristo lo perdonó. El otro no. O sea, Cristo se sentía satisfecho y hay muchos hoy que ni a ese le quieren dar entrada al cielo, ni a él, o sea, al ladrón, ni tampoco, o al ex ladrón, ni tampoco le quieren dar entrada muchos a David. Y David es el siervo de Dios, es el amigo de Dios, pero muchos no entran a la iglesia porque David tuvo muchas mujeres, pero no ven el arrepentimiento que tuvo David, que fue el arrepentimiento más genuino que yo he podido ver en la tierra, fue el arrepentimiento de David en su totalidad. ¿Por qué? Porque fue un arrepentimiento real. Incluso, tanto es así, que cuando estaba viejito ya David no se calentaba, siempre tenía frío. Y dijeron, vamos a buscarle una doncella. Le buscaron una doncella. Y se la pusieron al lado y así David se calentaba. ¿Y saben qué dice la Escritura? La Escritura dice que David nunca tocó a esa jovencita. Nunca. Entonces, si eso me dice a mí que hay un verdadero arrepentimiento en el individuo. Entonces, cuando el individuo se arrepiente de sus pecados, Dios lo pone en el lugar que debe ser puesto. Igual que a Nínive. Nínive se arrepintió y Dios le dio el lugar que Nínive quería, pastor. Ahora se arma un problema, pastor. Sí. El problema es los que conocemos la verdad. Así es. Podemos perdernos porque queremos hacer el rol de Dios y juzgamos. Oh, mira, tal hermano no, tal hermano sí, tal persona no, tal persona no. Y ahora Dios deja Nínive a un lado porque su corazón fue tocado, mostró su cambio. Sí. Pasaron los 40 días, no hubo hay destrucción. Dios dijo, ya ustedes, ahora me voy a centrar en quién también quiere. Entonces, ahora, esta historia nos da dos lecciones. Sí, pastor. dos lecciones. Una, el mensaje llega y cambia a las personas. Sí. Pero a veces nosotros podemos llevar el mensaje y no estar cambiados. Ese es el problema. Necesitamos tener un encuentro. No va a haber cambio, pastor, si yo no tengo un encuentro con el Señor. ¿Sabe qué es lo que tiene que llegar ahí, pastor y queridos amigos? La humildad. Tú también eres pecador. Dios también te perdonó. ¿Por qué tú no perdonas a otro también? ¿O por qué tú no dejas que Dios perdone a otro? O sea, el mensaje debe ser claro, ¿verdad? Debe ser claro. Dios me dio la misión
yo tengo que hacerla. Yo no puedo condenar a otro porque no hace la misión. Pero yo tengo que verme en el espejo de la humildad para poder aceptar lo que Dios quiere hacer conmigo y lo que Dios va a hacer con otro, que tal vez no es lo mismo, pero el resultado lo da el cielo. Querido amigo y querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y mañana nos vemos en este mismo espacio. Amén.